Hola, ¿qué tal? Para esta ocasión nosotros vamos a hablarles sobre la teoría de credibilidad. Antes de que comencemos, quiero que toquemos el tema de qué es exactamente la teoría de credibilidad. La teoría de credibilidad es un conjunto de técnicas matemáticas que se utilizan para calcular las primas de seguros en función de la experiencia de siniestralidad. Se basa en la información pasada de reclamaciones para estimar las primas y combina la experiencia de un riesgo individual con otros datos. Y entonces sí, nosotros somos Eduardo Barrera, Antonio Cayetano, Valeria Chávez y comencemos con la presentación. Como primer lugar, vamos a hablar sobre la credibilidad clásica o total. En la siguiente diapositiva veremos qué es la teoría de credibilidad clásica. La teoría de credibilidad clásica o credibilidad total es un método actuarial utilizado para estimar primas asignando un peso a la experiencia de un grupo específico de asegurados en relación con la experiencia global de la aseguradora. Es muy útil para personalizar primas sin depender totalmente de los daños individuales o del promedio general. La teoría de credibilidad se basa en la idea de que la mejor estimación para una prima de riesgo es una combinación de la experiencia particular del asegurado y de la experiencia general de la cartera de asegurados. En la siguiente diapositiva veremos cuál es su fórmula. Su fórmula es P es igual a Z por X más uno menos Z de todo eso multiplicado por M, donde P es la prima ajustada que considera tanto el riesgo individual como el general. X es la prima basada en la experiencia individual o grupo. M es la prima basada en la experiencia global. Y Z es el factor de credibilidad, que toma un valor entre 0 y 1 y determina cuánto se confía en los datos individuales. A mayor volumen y estabilidad de los datos individuales, mayor será el valor de Z. Ahora sí, pasemos a la siguiente diapositiva donde veremos un ejemplo. Aplicado en seguro de daños. Supongamos que una aseguradora ofrece seguros de incendios para edificios y desea ajustar la prima para un edificio específico de un grupo A, supongamos, basado en su historial de reclamaciones. Si la prima calculada con la experiencia del grupo A, X, es de 1,000 pesos. La prima calculada con la experiencia global de todos los edificios asegurados, M, es de 1,200 pesos. El factor de credibilidad Z, calculada para el grupo A, es de 0,7. Entonces, la prima ajustada P será P es igual a 0,7 por 1,000 más 1 menos 0,7 por 1,200, que eso nos va a dar P es igual a 700 más 360, que esto es igual a 1,060. Aquí, la prima ajustada de 1,060 refleja una combinación de la experiencia de siniestralidad particular del grupo A y de la experiencia general de la aseguradora. Esta estimación es más representativa y confiable que usar solo uno de los dos valores. Ahora bien, pasemos con la siguiente punto. Mi nombre es Valeria Chávez y hoy yo les explicaré dos conceptos fundamentales en la estadística y los seguros, que es la credibilidad parcial y la credibilidad bayesiana. Estos enfoques nos van a permitir ajustar primas de riesgos en seguros y actualizar nuestras creencias en base a nueva evidencia, cada uno con sus propias aplicaciones y metodologías. Comenzando con la credibilidad parcial. La credibilidad parcial se utiliza en los seguros cuando la experiencia de un grupo o de una póliza individual es limitada y no se considera completamente confiable. Cuando la cantidad de reclamaciones o de experiencia acumulada es baja, no podemos basar la prima exclusivamente en esa información individual, sino que necesitamos combinarla con datos colectivos o globales. Esto ayuda a crear una prima de riesgo más precisa. Ahora, para calcular la credibilidad parcial, utilizamos un factor de credibilidad denotado como una O mayúscula. Este factor es un valor entre 0 y 1 que refleja la importancia de la experiencia individual en el cálculo de la prima. Cuando O es cercano a 1, la experiencia individual tiene un peso alto. Cuando O es cercano a 0, los datos colectivos predominan. La fórmula general para calcular la prima de riesgo individual es igual a el factor de credibilidad
por nuestra incógnita más 1 menos la media empírica, y esto se multiplica por la prima colectiva del riesgo. Ahora, en un ejemplo, supongamos que tenemos un grupo de seguros con 50 reclamaciones en un año. El estándar de credibilidad es completo, es de 100 reclamaciones para un 95% de confianza. La media empírica de las indemnizaciones es de 1000 unidades monetarias y la prima colectiva del riesgo es de 1200 unidades monetarias. Primero vamos a calcular nuestra prima de riesgo, perdón. Primero vamos a calcular nuestro factor de credibilidad. Esto se hace con la raíz cuadrada de 50 entre 100, teniendo nuestros valores que ya mencionamos. Y de ahí obtenemos nuestra prima de riesgo individual sustituyendo los valores. Por lo tanto, nuestra prima de riesgo individual es aproximadamente de 1058.58 unidades monetarias, lo cual representa una combinación de la experiencia individual y de la colectiva. Ahora, la credibilidad bayesiana. Este es un enfoque que se usa en el teorema de Bayes para actualizar probabilidades o creencias sobre una hipótesis a medida que obtenemos nueva evidencia. Este enfoque es común. Es común en investigación médica y en decisiones bajo incertidumbre, ya que permite ajustar nuestras creencias continuamente según la nueva información. Ejemplo, imaginemos que estamos evaluando la eficacia de un nuevo medicamento comparado con el tratamiento estándar. Supongamos que inicialmente asignamos una probabilidad de priori de 0.5 a la hipótesis de que el nuevo medicamento es más eficaz. Después de un estudio, encontramos que el medicamento es efectivo en el 60% de los casos. Usando el teorema de Bayes podemos actualizar nuestra creencia inicial. Denotamos que pH es igual a una probabilidad de 0.5 de priori de que el medicamento sea más eficaz. Y tenemos una probabilidad de observar esta evidencia de si el medicamento es eficaz de 0.6. Para aplicar el teorema de Bayes necesitamos también la probabilidad marginal de la evidencia, denotada por la probabilidad de E, que considera todas las hipótesis posibles y sus probabilidades. Esto nos permite calcular una probabilidad posteriori de la probabilidad de H con respecto a E, que reflejará nuestra creencia actualizada sobre la eficacia del medicamento. Este método permite ajustar continuamente nuestras creencias a medida que tenemos nueva evidencia, una de las principales ventajas de la inferencia bayesiana. Ambos enfoques de la credibilidad parcial y la bayesiana son esenciales para la toma de decisiones informadas. Hola, yo te voy a hablar sobre la credibilidad de Bullman. ¿Le puedes cambiar, por favor? ¿Qué es la credibilidad de Bullman? Esta es una teoría que se utiliza en la tarificación de seguros para estimar las primas basándose en la experiencia de reclamaciones pasadas. Las fórmulas de credibilidad que se obtienen son una especie de medias ponderadas entre la prima pura colectiva del riesgo y la media empírica de las indemnizaciones pagadas. Tenemos el método de Bullman, que es este que se presenta a continuación. Esta fórmula se utiliza en la teoría de la credibilidad para calcular primas de riesgos, primas de seguros. Esta fórmula se basa en la información de la experiencia de las reclamaciones del pasado. ¿Me puedes cambiar, por favor? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de Bullman. En este ejemplo, una compañía de seguros quiere calcular la prima ajustada para un grupo de pólizas de seguros daños, perdón. Los daños históricos de la siniestralidad de los últimos 4 años muestran la siguiente información para un asegurado. En el año 1 muestra que son 1000, en el año 2 muestra que son 1200, en el año 3 muestra que son 1500 y en el año 4 muestra que son 1100. Se conocen también los siguientes valores, los cuales son la prima pura estimada para la cartera completa, esperanza y hasta, bueno, también nombrada esperanza de pérdidas en promedio, que sería M es igual a 1300. También se conoce la varianza entre asegurados, que sería 30,000. También se conoce la varianza de procesos de cada asegurado, S2, que sería 50,000.
¿Ya puedes cambiar, por favor? Y bueno, aquí tenemos la solución detallada. Primero tenemos que calcular el factor de credibilidad Z. El factor de Buchanan que se define como n por omega 2, n por otra vez la o al cuadrado más 82z, donde n es el número de años de experiencia. En este caso tenemos como nuestra n es igual a 4. O al cuadrado es la varianza entre asegurados y esto es 30,000. S al cuadrado es la varianza del proceso individual, que esto es 50,000. Bueno, aquí vamos a sustituir los datos de la fórmula aquí, que sería 4 por 30,000 entre 4 por 30,000 más 50,000. Esto nos da un resultado total de 0.7059. Ya, bueno, aquí ya se muestra el procedimiento de cómo se realiza todo. Y bueno, el siguiente paso es calcular la media empírica de las pérdidas del asegurado. La media empírica X de las pérdidas observadas se obtienen sumando las pérdidas de cada año y dividiéndolo entre el número de años. Entonces vamos a sumar lo que son 1000 más 1200 más 1500 más 1100 y esto lo vamos a dividir entre 4, que aquí pues tenemos el resultado de 1200. Y bueno, como último paso sería calcular la prima ajustada PZ con credibilidad de Bullman. La fórmula para la prima ajustada de credibilidad de Bullman es PZ es igual a Z por overline X más 1 menos Z por M. Sustituyendo los valores que ya obtuvimos, los que tenemos, esto nos da, bueno, sustituyéndolo, Z es 0.7059 por 1200 de overline más 1 menos Z, que es otra vez 0.7059 por la M, que son 1300, hace rato lo comentamos. Y bueno, vamos a calcularlo. Bueno, aquí lo desglosé por partes, que será 0.7059 por 1200. Nos da un resultado de 847.08. Y bueno, por 1 menos 0.7059 por 1300, esto nos da un resultado de 382.33. Y bueno, estos dos resultados se suman y esto da un resultado total de 1229.41. Esta prima ajustada para el asegurado la obtuvimos usando el método de credibilidad de Bullman y pues eso es como que un aproximado, que sería 1229.41. Y bueno, hasta aquí termina mi presentación de credibilidad de Bullman. Y bueno, les agradecemos su atención y gracias, espero sea suficiente la información que presentamos y esto fue todo por el equipo.